Damos infinitas gracias, Señor, por estas añadiduras que tú tienes. Te reconocemos como único y verdadero, como absoluto, como el creador de los cielos, la tierra y cuanto existe en el primer verso y el universo, Señor. Y al ser creador nuestro, redentor nuestro, Padre bueno. El sacrificio del Hijo en la cruz, de nuestro Mashiach, conocido como el Cristo, esa sangre poderosa nos limpia de toda maldad. Te rogamos, pues, que escudriñes nuestros corazones y a esta hora para los dispuestos unirnos y refrescar las pisadas frescas del que vive y reina sobre nuestros corazones cuando estuvo en medio de nosotros aquí en la tierra con nuestros hermanos. Te rogamos en ese nombre, en el nombre de Yeshua, Señor, que seas acompañados en esta tu palabra. Amén y amén. Amados, ya es algo que en el lugar, en el rincón que nos encontremos, donde disponga el Eterno, tendremos este encuentro precioso de misericordia, pura añadidura. No es por méritos. Y esto de juntarnos a la lectura, hacer una pausa. Todo tiene que estar dispuesto en nuestras casas para poder disfrutar de este tiempo. Así que hemos avanzado hasta el capítulo 7 de este evangelio presentado por Jonathan, Juan, conocido en nuestras Biblias. Y viene una narrativa que empieza a coger una velocidad ya diferente. Se apresuran los tiempos, se apresuran los pasos en esta narrativa del apóstol Juan, reconocido como el amoroso. Y en este capítulo 7, que nos corresponde este día, dice el versículo 1, dice, después de estas cosas. Entonces, uno siempre tiene que referenciar, ¿después de qué cosas? La alimentación de los 5,000, él se presenta como pan de vida, se presenta como la palabra viva. Después de dar estas explicaciones del capítulo 6 que habíamos mencionado y meditado la semana anterior, dice que él andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Bueno, recordemos que es reconocida la región como de Judea y de los que procuraban matarle no era toda la región, sino más bien los que predominaban en el Sanedrín, los que tenían en el gobierno y la exposición tácita de nuestro Señor y Salvador les incomodaba por la virtud que tenía en presentar la palabra, el Hijo de Dios. Entonces esta condición era lo que les incomodaba. Y dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, imagínense. Y aún en la narrativa, ¿no? La fiesta de los judíos. Siendo que debemos tener muy claro lo que narra el Levítico 23 y la mayoría de las Biblias hace la referencia, cuando leemos claramente que las fiestas no eran de los judíos, sino la fiesta era al Señor. Por eso es que cuando empezamos a despertar, empezamos a guardarlas, primero a conocerlas y después a guardarlas conforme este tiempo. Siempre habíamos leído en nuestras Biblias que decía sábado, día del Señor, aquí día santo, día de reposo, equivale a sábado ahora, mas sin embargo, las doctrinas, las religiones nos llevaron a celebrar en otro día. En la misericordia nos reservamos el día, mas los bendecimos, anhelando que esos velos sean caídos para los que todavía celebran un día diferente, mas todo en la presencia del Señor. Tan solo lo mencionamos, no como juicio, porque cada uno nos demandará el Señor. Y entonces dice, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta de la gran conmemoración, víspera de eternidad, la gran fiesta de las bodas, esa fiesta de 7 días que el pueblo fue invitado por orden del Padre a vivir en tabernáculos, en cabañas, para que puedan primero darse cuenta de dónde nos ha traído el Señor. Y que abstenidos de todo, abstenencia total del mundo, salidos del mundo a vivir en tabernáculos, en cabañas, de las comodidades propias de este tiempo, ver esa esencia como el Señor nos puede sostener. En esas fiestas de tabernáculos, que es las últimas fiestas, que añoramos en su pronta venida, la manifestación de esta. Entonces, cada conmemoración, cada año que se conmemora las fiestas, anunciamos de su venida y esperamos con ansias. Versículo 3. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean que las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora,
la incitación a que haga esto está en el versículo 5, cuando dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, las doctrinas nos han dicho muchas cosas con respecto a sus hermanos, pero la misma palabra habla sobre esto. Los hermanos estaban induciéndole a decir, vea, pero como a manera de burla, porque decían aquí entre nosotros, ¿no? Y como decir, aquí solo entre los que te conocemos te haces conocer. Ándate donde está, donde las papas queman, allá en Judea, en el templo, en Jerusalén. Recuerda que Galilea, esta región de Galilea, estaba al norte, lo que se consideraba parte de Israel cuando fue dividido el reino. Entonces, en esta región no era como que la fe no era muy afirmada, o los costumbrismos, el judaísmo no se había afirmado tan fuerte como en Judea. Y vísperas de fiestas, la llegada de grandes cantidades de peregrinos, y estaban todos ahí atentos a lo que pasaba en las fiestas. El mismo gobierno de Roma doblaba guardias por la cantidad de gente que llegaba y todo. Como hay mucho tumulto. Y estos hermanos que se burlaban de él con toda seguridad, con toda seguridad se burlaban porque las manifestaciones que hacían, diciendo que él se resguardó hasta el cumplimiento absoluto, la sujeción sobre sus padres, debió haber sido difícil tener un hermano como Jesús, siendo que la mayoría de los hombres somos llevados por las pasiones, las envidias, y haber crecido con él les debe haber estorbado. Y cuando él se manifestaba, algo impresionante, algo impresionante. Entonces ellos dicen, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces dice el versículo 6. Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Imagínense, proféticamente está anunciando que el tiempo de esa fiesta, lo que simboliza la fiesta, no se ha cumplido. Estamos a vísperas de que se cumpla ese tiempo. A vísperas, hermanos, los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo hoy en día denotan esto. Cuando el mismo coronavirus que ha encerrado al mundo y que lo tiene encerrado hasta ahora, y cada vez oímos de mayores cifras de muertes, directas o indirectas, sobre esta condición. Y en posterior, el segundo anuncio que nos hace la palabra sobre estos tiempos es que la paz iba a ser quitada del mundo. Y miren cómo la paz está quitada del mundo este rato. Todo el mundo está intranquilo. Leyes que atormentan a los pueblos. Anuncios de robos a través de doctrinas, la paz del mundo, gente saliendo de un lugar para otro en grandes peregrinaciones, en angustia, en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo. Cuando oímos las noticias de Europa, como de África, de toda esa África, que fue caldo de cultivo de doctrinas perversas, huyen hacia Europa. Sí, como ya tenían preparado campamento, allá lo reciben para extender esta maldad. Aquí en nuestra Latinoamérica vemos peregrinaciones en las calles de pueblos que en la angustia se está viviendo lo profético. Y el tiempo final. Y el Señor anuncia aquí, dice, no, a esta fiesta suban ustedes. Total, a ustedes no les aborrecen, a mí sí, porque anuncio esto. Porque yo les confronto, porque él era absoluta verdad. Él cuando tenía que hablar lo hablaba con firmeza, porque él es absoluta verdad. No está en tela de duda, no está en equilibrio, no está en consejo, no es una opinión, es la verdad lo que él manifiesta. Dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y le está diciendo a los hermanos, y no como la religión de donde venimos nos decía que en ese tiempo se llamaban hermanos a los demás. No, era directamente a sus hermanos. Y como les decía, la misma palabra nos muestra si retrocedemos en nuestras Biblias hasta el Evangelio presentado por Mateo, al capítulo 13. Mateo, capítulo 13, verso
55, aquí están estos hermanos, ya está con nombre propio. ¿Quiénes eran los hermanos? ¿Quiénes convivían con Jesús, con Yeshua en ese tiempo? Mateo 13, 57 dice, ¿no es este el hijo del carpintero cuando les decían las maravillas que estaba haciendo él? Y le conocían. Y vale la pena hacer esta referencia porque todo el mundo le reconocía quién era el papá y la mamá, entre comillas, ¿no? Y entonces dice, y nosotros le conocemos, y les conocemos, ¿no? Este es el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde después tiene todas estas cosas? Y entonces, estos mismos hermanos eran los que se burlaban, decían, ándate a jugar, pues allá manifiesta, no aquí. Aquí son poquitos, allá hay bastante gente. Y entonces el Señor dice, no, ustedes, su tiempo es ahora. Porque cada conmemoración a una festividad que el Señor ha invitado, es una convocatoria que vengan, había que ir bien ataviado, como usted va a una fiesta. Pero lo que realmente denota el atavío es el atavío interior del corazón, lo manifestamos constantemente. Y entonces para subir a una fiesta había que hacer una purificación. Y usted no puede hacer una purificación si no está arrepentido. En el hebreo se llama una teshuvah, arrepentimiento, reconversión, y hacer una tevilá, una purificación, que en el cristianismo se le expresó al bautismo, una purificación. Y entonces, para usted está dispuesto. Más bien aproveche que hay una oportunidad, sino que nosotros debemos constantemente, cada vez que nos equivocamos, acceder al arrepentimiento. Entonces, en esas condiciones es que se plantea esta circunstancia y les dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha sido cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? O sea, todo el mundo, ahí sí, todos los judíos, todos los que habitaban en la región le buscaban, porque anhelaban ver por qué se había corrido la fama de Jesús. Entonces le buscaban. Dice, ¿dónde está? Y era como un secreto a voces, ¿no? ¿Dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos, o sea, al menos por ellos mismos, no. Imagínense la traducción cómo nos induce por miedo a los judíos. Los judíos tenían miedo de los judíos. Lo que tenían miedo eran los que estaban en el gobierno, que se habían pervertido y a causa de la multitud, como restaba multitud, las multitudes estaban ávidas de verdad y las multitudes son fáciles de engañar, entonces ellos tenían esas acepciones, esos temores, ¿qué sería? Entonces, ahí es que venía la persecución y ellos claramente les dice por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Aquí están hablando los que habían estudiado mucho la palabra. Y dice, sin saber letras, ¿por qué? Porque al Señor Jesús, al Señor Yeshua, no le habían aceptado dentro de ninguna de las escuelas doctrinales de la época, manifiestas. Porque los seguidores de los diferentes rabinos eran tácitos, eran públicos. Y ninguno decía, este es mi discípulo. Entonces, primero, no le habían aceptado porque le consideraban en lo profundo que era un bastardo. Que sabía que José había tenido misericordia de María, de Miriam, su verdadero nombre. Entonces no le recibieron ninguna de las cosas. Era considerado así, un rechazado. Entonces, siendo así, sabían que no podía haber sido recibido en ninguna de las escuelas donde se enseñaba letras, la letra, la manifestación de la palabra. Entonces dicen, sabemos, sin haber estudiado, ¿cómo hace esto? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi enseñanza, mi doctrina, la voluntad, lo que yo estoy enseñando no es mía, sino de aquel que me envió, sino de aquel que me envió. Y más dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, o sea, mi enseñanza es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Vale la pena reflexionar sobre el libro de Deuteronomio en el capítulo 18.
Desánimo, ¿sí? Y las Biblias. Por eso a mí me fascina esta Biblia. El día que nos cayó una llovizna, parecía que iba a llover fuerte en la loma. Hoy día realmente no nos alcanzó. Ya después hasta se nos fue la señal, mil perdones. Les decía que vayamos un ratito a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. El versículo 18. Miren lo que dice con respecto a esto. Cuando el profeta está anunciando lo que iba a venir en el futuro, proféticamente está anunciando Moisés esto. ¿Qué dice? Versículo 18. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Imagínate, Deuteronomio 18. En esto de escudriñar la palabra es precioso porque va encontrando los cumplimientos, porque cada palabra, cada gesto, cada paso que el Señor hizo en la tierra, lo hizo con fundamento. Por eso es la roca firme, la roca de nuestra salvación. Eso es firme. El que niegue al Hijo, niega la vida. Regresemos a esta palabra, cuando él dice, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y está cumpliendo esto de Deuteronomio 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo conocerán? Porque el cumplimiento de esta palabra. Recuerda que está hablando a un pueblo judío, un pueblo que desde niño persevera en la palabra. Que los niños hasta los 14 años saben de memoria el Pentateuco. Todo el Pentateuco lo recitan. Entonces, cuando alguien hace esas referencias, rápidamente la mente los lleva allá. Ahora estos dispositivos electrónicos, yo pienso que nos están frenando un poco el desarrollo de la mente, porque recurrimos mucho a esto. El otro día me preguntaban el número telefónico de alguien muy cercano a mí, que en otro momento uno se lo sabe de memoria. Pero ahora, como solo aplicamos teclas en conclaves, ya está, no hacemos el ejercicio de memorizar. Pero para ese tiempo, los que le escuchaban, estos que decían, ¿de dónde tantas letras? Es porque conocían que lo que él decía era verdad. Dice, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Regresemos al texto bíblico en esta mañana que el Señor nos está acompañando. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me vio, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Y les hace una pregunta. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Imagínense a un pueblo que se jacta, está bien, se jacta, la casa de Judá, de guardar la ley, de resguardar la ley. Se jacta. Y que han levantado libros paralelos que para ellos tienen el mismo peso que la misma Biblia. Para ellos el Pentateuco, el mismo Pentateuco, la Tenach, todo. Como la Alajá, libros de oraciones y eso. Entonces, que les digan que no están guardando la ley era como ofensivo. Y estaba en la mitad de la fiesta. Y dice el versículo 20, que le respondió la multitud y dijo, la multitud les respondió, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Quién procura matarte? Siendo que era voces que lo querían matar. Pero como cuando son afectados, cuando dicen, y ustedes cumplen, y ustedes cumplen. Siendo que hasta tenía libros para saberla cumplir de mejor manera, la interpretación de los rabinos, todo la ley talmúdica. Y el Señor, en la infinita misericordia, porque Él les pudo haber ignorado, pero a causa del amor de los que veníamos por detrás, todas estas generaciones, estos últimos 2000 años, por amor a nosotros, Él contestó. Y dice, una obra hice y todos os maravillaréis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Efectivamente, ¿a quién fue entregada la circuncisión? A los padres. ¿Cuáles son los conocidos como padres? Abraham, circuncidado a los 29 años,
su hijo Isaac, Jacob y Jacob a los patriarcas de las 12 tribus. En el desierto, Moisés dejó establecido lo de la circuncisión. Y el Señor le está haciendo este recordatorio. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Sino que eso era parte del servicio, pero lo considerado como un trabajo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Si es trabajo, ¿por qué lo hacen? Si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Completamente un hombre. ¿Y por qué dice completamente un hombre? De hecho, cuando él lo hacía algo, lo hacía completo, no quedaba a medias. Pero lo que estaba refiriéndose cuando dice completamente un hombre es porque en la halajá estaba manifestado por la interpretación de los rabinos de la época, de los maestros, de los ancianos, que en el día de Shabbat no se podía hacer una sanidad completa. De hecho, la casa de Shammai, dentro de la línea firme del judaísmo, recuerden que habían 7 líneas del judaísmo para la época de Jesús, entre las cuales 5 eran de los fariseos. Dominaban la ley, pero hacían lo que querían. Por eso que el Señor decía, vaya, sí, escúchenlos, porque sus discípulos dicen, pero lo mismo que tú nos enseñas eso. Y si usted algún rato ha tenido la oportunidad de escuchar a un rabino, algún mensaje, va a ver que el mensaje es, pero clarito. Claro que no reconocen a Jesús, a Yeshua no lo reconocen, pero el mensaje es clarito. Entonces los discípulos le escuchaban lo mismo, porque cuando ellos enseñan de la Tanakh, del Antiguo Testamento nuestro. Y dice, pero lo mismo que tú nos enseñan ellos. ¿Qué decía el Señor? Sí, claro. Vayan, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, en esa percepción, esas eran las 5 líneas del fariseísmo, conocido como la hipocresía. Pero había la línea de Shammai y la línea de Zimri. La una era radical. En Shabbat, si se enfermó en Shabbat es porque el Señor le está llamando, déjelo que se muera. Una cosa tremenda. Es bueno decir, pero cuando un ser querido suyo se encuentra en esa condición, usted no va a esperar. Y el Señor les decía, hipócritas, ¿acaso ustedes, cuando se enteran que uno de sus ganados se cae en un hueco, espera que sea el primer día de la semana para ir a sacarlo, o lo van a sacar ese día? Los confrontaba con su realidad, les confrontaba con sus circunstancias. Y aquí ellos habían puesto en su ley, en la halajá, el procedimiento, que no se podía, la línea de misericordia decía, hay como poner bálsamo, pero no sanar completamente. Porque se incumpliría un precepto del día del reposo. Por eso es que les dice, y ustedes se enojan porque en el día de reposo, cuando ustedes circuncidan completamente. Y yo en el día de reposo sané a un hombre completamente. Y hace una recomendación que nos cabe muy bien. Nos hace una recomendación que nos cabe muy bien, que debemos meditar siempre. ¿Qué recomendación nos hace? No juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Qué importante es que nosotros recibamos este mensaje. En ese momento estaba hablando a los observantes de la ley, de la casa de Judá. Pero esta palabra es viva para nosotros. ¿Cómo estamos emitiendo juicios sobre las circunstancias presentadas? Nos prestamos para levantar juicios sobre los demás sin tener justicia detrás. Y aún habiendo justicia detrás, tenemos una inclinación a justificar al injusto en demérito de los que no están conforme a su voluntad. Es triste, al menos hoy en día, ver cómo en el mundo, cuando alguien tiene una inclinación de pensamiento, aún político, cómo justifican los hechos solo por tener la misma inclinación, aún rompiendo preceptos. Y por eso siempre el ánimo de caminar como hijos de Dios y seguidores tras las pisadas frescas del que vive y reina sobre nuestros corazones y no sobre las pisadas de ninguno.
Anhelemos el reino de los cielos en nuestras vidas, conforme a la enseñanza. Y esto no juzguéis según las apariencias, sino juez con justo juicio, nos da una gran responsabilidad. Primero, sobre nuestra propia vida. Segundo, sobre nuestras casas, comenzando con nuestros cónyuges. ¿Cómo estamos? Que es el nivel más alto en donde nosotros debemos pasar. Muchos hemos perdido la. De ahí viene cómo estamos emitiendo juicios, consejos sobre nuestros hijos, que también nos denota una exhortación, justos juicios. ¿Y qué decir sobre los demás? Porque cuando alguien quebranta un principio, y es esa persona que rompe el principio, un principio de convivencia, un principio de santidad, si es de nuestra casa, inmediatamente derramamos misericordia sobre él. Pero si es de la casa de mi vecino, inmediatamente emitimos juicio de condenación, siendo la falta la misma. Entonces, esta condición de no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, sí que no es una exhortación. Y él claramente, con esto del juicio, anunciaba y decía, no juzgue, no critique, no condene, para que no sea juzgado, criticado ni condenado. Este es un principio que tenemos que aprender a vivirlo y la benignidad nos acompañe, pero no dejando de lado la vivencia propia. Si nos toca en un momento dado emitir un juicio, debemos estar encaminados en la justa justicia que solo viene de Dios. Y ese Salmo 15 que tiene una vigencia pero absoluta para cada día. Sería bueno nosotros meditar mañana, cada vez que tengamos la oportunidad, este Salmo 15 y cómo eso de anhelar estar en su presencia constantemente. Y como dice el Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente emitió cohecho. El que hace estas cosas no les valerá jamás. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad de su corazón. Y aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, el que no le toma en cuenta a Dios, los que no tienen en cuenta la vida, los que no respetan la vida y han hecho de su vida una mentira. Esos son los viles. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, no son tomados en cuenta, pero honra a los que temen al Señor. De estos juicios, comenzando por uno mismo, es lo que el Señor nos invita, que caminemos. Dice el versículo 25 de este capítulo 7, según lo que presenta Juan. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este aquel que buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, que este es del Mashiach, este es del ungido? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, el Mashiach, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y esto es pero espectacular. Para que se cumpla lo profético, tenía que ser que no se le reconocía, que no le conozcan. Y ese es el grave problema que tenemos todos, que hablamos de Dios, decimos de Dios, referenciamos a Dios, invocamos a Dios, pero no le conocemos. Por eso es la manifestación del Hijo. De Él recibimos favores, de Él recibimos auxilios, de Él recibimos la esencia, la vida, el propósito. En los momentos de mayor dificultad,
Él está ahí, llevándonos a la conciencia. Y este es el tiempo. Y claro, los proféticos no saben de dónde viene. Claro, a Yeshua le conocían al papá, la mamá, los hermanos, las hermanas le conocían. Se maravillaban de su enseñanza y los prodigios que hacía, y lo que decía con autoridad. Para que se cumpla lo profético con respecto a esta circunstancia, dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Aquí se cumple, ustedes no lo conocen, pero yo sí, por eso lo hago así. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Hará más señales, se preguntaban, ¿pero qué más? Si hace de todo. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes de los fariseos enviaron aguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Anunciando, anunciando. Y un poco de tiempo, claro. Estaba pasando esta fiesta de los tabernáculos y tenía que ser él presentado como cordero en la siguiente fiesta, a la cual nos estamos acercando, que es la fiesta de Pesach, conocida en el cristianismo, en nuestro ambiente, como Pascua. Y allá se dirigía. Es un poco de tiempo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. E iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿Que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Y enseñará a los griegos? Y miren esta pregunta que ¿se irá acaso para allá? ¿Se irá para allá? Y de hecho ellos sabían que las tribus, recuerden que Israel fue dividida en el reino del norte y en el reino del sur. A causa de la perversidad de tanto del reino del sur, del norte particularmente, fueron llevados cautivos y dispersos, inicialmente por la zona de Grecia. Dice, estarán por allá, irá allá a recoger los ríos, porque la promesa de que el Señor iba a traer de nuevo a los dispersos, hasta ahora lo anhelan. Imagínense en ese tiempo. Y entonces está yéndose a eso. Y cuando leemos las cartas de Pedro, podemos encontrar este propósito. Y cómo el Señor cumple esto. Vamos, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Miren, ¿a quién es dirigida esta carta? Ya llegaron sus Biblias. Me interesa que estén con sus Biblias, los que me acompañan por lo menos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión ¿dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos estos lugares eran Grecia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Así dice esta Biblia. Va dirigida a los griegos. La primera carta de Pedro, dirigida a ellos, a los que estaban en la dispersión, en la diáspora, allá en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos era esta carta. Y encontramos esta. Y en la segunda carta de Pedro también menciona esta condición, cuando les referencia, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados de vida del juicio, dice, ¿no? Y entendamos esto. ¿Cómo el Señor está resguardando a los que están dispersos con este anuncio? Con este anuncio de fidelidad.
Versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estaban hablando contra el Señor, contra el Señor. ¿Qué estaban enseñando? Y eso decía, fuerte. Versículo 36, ¿qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Un silencio. El Señor ya no les atendió porque había que explicarles muchas cosas para que puedan entender eso. Y a ellos no les interesaba. Porque el Señor a los que ve interesado realmente el conocimiento para rectificación, revela el conocimiento. Pero los que buscan el conocimiento por vanagloria, no les desmanifiesta, solo por curiosidad. Esto no se trata de curiosidad, se trata de transformación. Dice el versículo 27, en el último y gran día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense, ahí está una solemnidad, están esperando pasar delante del templo, están cumpliendo los rituales y él se para, levanta la voz, ¿sí? Alzó su voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y al decir esto, estaba cumpliéndose una profecía más. Como les repito, o sea, cada paso que dio el Señor era para cumplimiento. Y estaba dando una condición de afirmación. Cuando revisamos en dónde se estaba cumpliendo, qué estaba pasando, cuando alineamos toda la palabra profética más segura con respecto a los pasos de Jesús, vamos a encontrar. Les invito, Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Y de hecho, si ustedes leen todo el capítulo 11 de Isaías, que el Señor nos permita algún día hacer una lectura de estos profetas, ¿no? Que sí nos va a permitir, estoy seguro de eso. Todo el capítulo 11, aún los estudiosos de esta versión que tengo, Reina Valera, le ponen un título muy especial al capítulo 11 de Isaías, cuando dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y oirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Estamos en Isaías 11, del 1 al 4. Y pasamos a Isaías capítulo 12, de donde habla este acontecimiento. Y cómo este paralelismo de la narrativa de la vida de Yeshua, de la vida de Jesús, con respecto a lo que estamos leyendo. El capítulo 12 de Isaías. Es corto, leámoslo. Y dice así, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Eterno, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción está el Eterno, quien ha sido salvación para mí. Recuerden que Yeshua significa ¿qué? Salvación. Salvación. Entonces, ¿cómo le? Porque el Eterno, quien ha sido Yeshua en mí. Lindo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Por eso esto sí coincide acá. Y diréis en aquel día, cantar al Eterno, aclamar su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantad salmos de su nombre, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. ¿En dónde estamos? Miren, en este costado de la tierra, el otro extremo de donde fue promulgado. Completamente, en los confines de la tierra.
¿Qué decir nosotros? Estamos en el centro de la tierra, completamente al otro lado. Y aquí de esta preciosa ciudad donde el Señor nos sigue sosteniendo y alentando, regocijados. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. O sea, ellos debieron en ese momento estar, espero, recontra felices, alegrados, cuando Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Regresemos a Juan, a este capítulo 7, versículo 37. Pero no se para ahí. Y manifiesta. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua. Y de hecho, hay muchas profecías sobre esto. Y esto es lo clave de la palabra. Porque usted y yo podemos creerle al Señor a mi manera. Había muchas épocas en que uno escuchaba hasta irreverencia. Y a mí siempre eso me incomodó. Independiente de siempre incomodó eso de la irreverencia. Y como decir, no, le trataban con mucho respeto, flaco, mi flamenel de arriba y poco de cosas. Pero hay una reverencia para el Padre. Y una sola forma de adorarle. Y una sola forma para presentarse. Y aún un día para presentarse. Y cierto que en los tiempos, en calendarios, hay variedad de calendarios según las perspectivas de cada uno de los grupos. Pero ya que estamos guardando días, y sabemos que, por ejemplo, que el domingo es el primer día de la semana, el lunes es el segundo, y así, guardemos pues conforme la palabra. El Señor sabrá juzgarnos a unos y a otros. Entonces, enmarcados en esto, ¿con cuánto celo estamos siguiendo al Señor? Como dice este versículo 38. A mí siempre me encanta referenciarlo, y me ajusto más cada vez que puedo a la palabra. Como dice, el que cree en mí. De hecho, entiendo que sus Biblias tienen subrayado este versículo 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, como dice la Escritura. Y exactamente dice así la Escritura. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Los que tienen los dispositivos ya llegaron. Los que nos gusta pasar páginas todavía y recordar cuando alguna vez pasamos por aquí. Isaías capítulo 55. ¿Tan? Versículo 1. ¿Qué dice? A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed y venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid. A todos los sedientos, venid, dice el Señor. Y esta es la condición propia del Señor. A todos los sedientos, venga. De su interior correrán ríos de agua viva. Todo varón de Dios, todo hombre de Dios. Y en esto me refiero solo a los hombres, no, al género humano, a los hombres, a los habitantes de la tierra, sea hombre o mujer, a los hombres de la tierra, a los varones, las varonas, sean, dice, resguardados en su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva, que su consejo, su hablar sea de sabiduría. De eso está hablándonos aquí la Escritura. Si avanzamos un poquito a Isaías 58, el verso 11, dice, el Eterno te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las rías antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. De esto está hablando este. Regresando a Juan 7:38, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí manifiesta algo muy lindo. Ya el narrador Juan menciona, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu. El Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado, pero estaba anunciando. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente,
es el profeta. Otros decían, este es el Mashiach, este es el Mesías, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, de Galilea ha de venir el Cristo. Y referenciaban algunas condiciones de la profecía que no habían descubierto, dónde habían nacido. Dice el versículo 42, ¿no dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías, el Cristo? Y hace una referencia sobre Miqueas. Y lo que sí dice es de David. Y encontramos unos textos en Segunda de Samuel, en el capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Miren eso. Segunda de Samuel, capítulo 7. Samuelito, por favor, no te los pierdas. Y el ejercicio de la Biblia, del papel, es increíble. A mí me fascina que ustedes dominen esto, porque les digo, a veces hasta no hay dónde cargar los dispositivos y nos pasará a nosotros, ¿cierto? Pero estos, capítulo 7, nos está haciendo esta narrativa tan preciosa de poder encontrarnos con el Señor en misericordia, que es lo más importante. Ay, perdón, la segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. El verso 1, para dar la introducción a este capítulo de 2 Samuel, capítulo 7, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Esta condición, este gesto de David hizo que el Señor le ofrezca reino eterno de su descendencia. Versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de los hijos de los hombres. O sea, mira, o sea, la cosa estaba establecida, anunciado proféticamente. Y desde esto se reverenciaba. Nuestras Biblias tienen una referencia sobre Miqueas, en donde se anuncia esta condición propia también. Pues vale la pena también revisar la profecía de Miqueas en el capítulo 5. Ahí vamos a nuestros profetas menores. Capítulo 5 de Miqueas dice, rodeate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirá a la mejilla al juez de Israel. Versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Este texto ellos no lo referenciaban. Por eso dijeron esto. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Sí, aquí está. Aquí está. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, dice el versículo 43. Regresamos a Juan 7, ya para culminar este tiempito de este capítulo y rogándoles que me perdonen si me paso unos minutitos. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Y les digo, sobre esta palabra, escucharle a Jesús debe ser algo sobrenatural. Escuchar a Yeshua en presencia, hablar con qué autoridad. ¿Y qué habla el corazón? Si delante de hombres de autoridad, cuando tienen cierta autoridad, los hombres empiezan a temblar. Imagínense en la autoridad absoluta del Hijo de Dios. Y la otra tarde tuve la preciosa oportunidad con unos hermanos
están perseverando en la palabra y deseosos de conocer más. Y cuando leíamos el libro de Proverbios, mencionaban, nunca había leído tanta profundidad de este autor, decía, ¿no? Que la inspiración viene, pero la profundidad de la palabra de Dios transforma la mente. Y para muchos que estudian y han oído de filósofos, confrontar, yo he oído a fulano, a sutano, de los grandes pensadores del mundo, pero como esta profundidad, no, es asombroso. Esto es lo que transforma y renueva la mente. Y allá tenemos que ir encaminados en esta misericordia. Cuando dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Nadie maldice a los que no saben la ley. Y ellos diciendo que saber, no lo reconocían. Fuerte la palabra. Y entonces ahí despierta uno. Siempre va a haber alguien que el Señor va a tener ahí. Tengo reservado uno. Uno tiene reservado ahí, dice más. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Refiriéndose a los alguaciles que fueron y dijeron, estamos asombrados con la palabra que dice. Y cuando emitieron juicio, ya captúrenlo, estaban irrumpiendo todas las leyes establecidas, tanto en la Torá como en las leyes establecidas por ellos mismos. Les dijo Nicodemo, unito, Nicodemo, y aquí se le reconoce el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Se acuerdan que le dijo? ¿Acaso tendré que entrar de nuevo en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Cuando el Señor decía, si no naces de nuevo, si no renuevas la mente, si no reseteas, no vas a entender. Estas cosas terrenales que te estás manifestando no entiendes, peor las celestiales. Pero él quedó eso. Y Nicodemo hace apelación a un principio de la ley. ¿Qué principio lo aplicó? Dice, y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Estamos rompiendo el primer principio. El primer principio. Lo menos tráigale, escuchémosle. Estamos juzgando sin haber escuchado, porque estamos jugando de lo que dice la gente. Aquí estamos juzgando a estos por lo que creyeron a él. ¿Acaso juzga eso nuestra ley? De ninguna manera. Estaban quebrantando la ley. Por eso todo el juicio, todo lo que se promulgó sobre Jesús, sobre Yeshua, cuando lo aprendieron, todo rompió todos los principios. Todos los principios. ¿Y quién lo ejecutaron? Los maestros de la ley. Concluye capítulo. Respondieron, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, cualquiera que se les oponía, y aún le invitaron a que escudriñara la escritura y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, olvidándose que era una tierra que fue ocupada por gentiles, porque decía Galilea de gentiles, diciendo que la mayoría de los profetas efectivamente era la casa de Judá, más tenían un desconocimiento profundo a causa de la perversión del poder, que cautivó a unos que conocían mucho de la voluntad de Dios y la tergiversaron a su voluntad. Por eso es bueno que nos reunamos de Shabbat en Shabbat, como dice la Escritura, para meditando en ella, esta manifestación de los ríos de agua viva sea una verdad en nuestras vidas. Hemos concluido el capítulo 7 según la presentación del amoroso Juan y la meditación. Y el mayor valor que tiene esto es su compañía. Así que les invito, una vez más acerquémonos y preparémonos. Y va a haber un lapso de 2 minutitos, porque Cris está lista en la plataforma Zoom para perseverar en esa preciosa enseñanza de un curso básico para poder entender todas las magnificencias. En el nombre de Yeshua, Padre, nos presentamos a esta hora, agradecidos por este pasaje bíblico, por este pasaje de Juan,
y lo cumplido, que cuán agradables para ti esos pies que andan por los montes, por los valles, anunciando las buenas nuevas de paz. Gracias, Padre. Tu misericordia absoluta y en el reconocimiento de su amor, su presencia. Le damos gracias, Padre, y le rogamos por fortalecimiento de cada uno de estos hijos fieles, que anhelosos de conocer su verdad, en expectativa resguardan su vida. Sea usted manifiesto en este día que se han acortado. Una vez más, Padre amado, en el nombre de Jesucristo en las naciones, en el nombre de Yeshua HaMashiach, con nuestros hermanos, amén y amén. Un fuerte abrazo con cada uno de ustedes. Conmigo, a partir de las 5, si el Señor nos añade estos minutos y estas horitas.